Buenos días, mi nombre es Génesis Vanessa Vargas Fructuoso, soy estudiante de la Universidad Estatal de Milagro, somos el grupo 31 y nuestro tema de exposición es el trabajo de niños y niñas y adolescentes. El trabajo infantil es reconocido internacionalmente como una grave violación de los derechos de los niños y niñas y adolescentes. Sin embargo, aunque es de amplio conocimiento sobre el tema, en la práctica se observa cómo estos derechos son respetados. La presente investigación realizará un estudio sobre las principales manifestaciones del trabajo infantil, sus consecuencias y el marco legal de los derechos de los niños y las niñas. Esto se presenta como un logro alcanzado por el Ecuador en la eliminación del trabajo infantil, la armonía legislativa de todo su marco regulatorio. El trabajo infantil persiste en el Ecuador, específicamente en sectores rurales alejados de las ciudades. Esta actividad es declarada ilegal en el artículo 46, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador. El Estado adoptará una protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se prohíbe también el trabajo en menores de 15 años y se implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. Esto ocurre debido a que los padres de familias, familiares o representantes legales de las niñas, niños y adolescentes permiten o autorizan a este grupo laboral a temprana edad, esto sin importar la vulneración de los derechos. Este mal persiste en diferentes causas que pueden ser por la noción étnica, cultural, social, económica y en algunas ocasiones demográfica. La Constitución de la República del Ecuador contempla la erradicación del trabajo infantil hasta su eliminación. Además, el Estado ecuatoriano está sujeto a convenios internacionales que prohíben cualquier tipo de trabajo infantil en las niñas, niños y adolescentes. Las organizaciones y ministerios actuales se encargan de hacer cumplir los derechos de los infantes y aplican sanciones en caso de incidir la violación de estos derechos. También la Organización Internacional del Trabajo considera que el trabajo infantil priva a los niños y niñas y adolescentes a vivir vivencias y experiencias adecuadas para su edad, que les prohíbe desarrollar sus habilidades de aprendizaje y descubrir su potencial. Esto perjudica su desarrollo físico y psicológico. Además, las labores recurrentes que desarrollan los infantes suelen ser en el área industrial comercial, la agricultura, servicios o cualquier tarea que genere algún tipo de ganancia. Estos trabajos suelen ser peligrosos y podrían ocasionar daños físicos y mentales y morales en el niño, y no solo infiere en la escolarización. Existen diferentes circunstancias entre las tareas infantes de trabajo infantil y las peores formas de trabajo infantil. Por ejemplo, en las tareas infantiles intervienen los niños, niñas y adolescentes en un trabajo que no interfiere en el desarrollo físico, salud o educación. Por lo general, esto está contemplado en niños desde los 12 años que pueden realizar tareas leves que no afecten en el desarrollo educacional. Además, podemos ver que el trabajo infantil se refiere a las normas de los tratados internacionales en el artículo 138 y 142, donde menciona o establece que todos los niños menores de 12 años de edad son sometidos a las peores formas de trabajo infantil. Las peores formas de trabajo infantil están relacionadas con el trabajo fuerte y rudo que realizan estos menores y se basa en la obligación o reclutamiento obligatorio para intervenir en conflictos bélicos, como por ejemplo la prostitución, la violencia, el sometimiento a realizar actividades ilegales u exposición a cualquier tipo de peligro. La edad también es determinante para el desarrollo físico y emocional e intelectual de los niños, niñas y adolescentes que realizan el trabajo infantil. Los derechos de las niñas, de la niñez y adolescencia han considerado 3 etapas en el proceso de los niños y adolescentes. Estas son los primeros años, que son desde los 0 hasta los 5 años de edad, en la edad escolar, que es de 6 a 11 años, y la adolescencia de 12 a 17 años. El Estado ecuatoriano realiza numerosos esfuerzos por erradicar el trabajo infantil en nuestro país.
La Constitución de la República del Ecuador, en conjunto con los tratados internacionales, en el tratado número 138 y 142 de la OIT, nuestro país no ha logrado cumplir con esta ley establecida, ya que en la actualidad existe gran cantidad de niños, niñas y adolescentes que realizan estos trabajos infantiles y que han interrumpido su educación y su niñez. A todo esto también se suma la pandemia, donde ha sido una problemática que ha influido aún más en acrecentar este sector, ya que los niños no pueden asistir a sus planteles educativos y en los sectores rurales no se cuenta con los medios necesarios para poder llevar a cabo lo que es la educación, como por ejemplo los aparatos tecnológicos para que los niños puedan cumplir con su derecho a la educación. Gracias. A continuación, mi compañera. Buenos días, compañeros. Buenos días, abogada. Mi nombre es Andrea Bermeo, estudiante de la Universidad Estatal de Milagros de la carrera Derecho en Línea del segundo nivel. Voy a exponer acerca de mi tema. Suprimir o erradicar el trabajo infantil puede provocar excelentes beneficios, entre ellos social y económico. Si tan solo cada niño fuera inspirado y motivado por sus familias para no apartarse de sus estudios en vez de trabajar y se lo motivara para que pueda lograr sus sueños, ya que todos los niños suelen tener sueños para llegar a ser alguien en la vida, para que así los jóvenes puedan desempeñarse en el ámbito laboral de manera eficiente y afectiva con altos niveles de conocimiento. El trabajo infantil es una declaración significativa de la violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La UNICEF reconoce como sectores donde más se manifiesta el trabajo infantil con mayor recurrencia es en el sector agrícola, ya que los niños son involucrados en actividades domésticas, la esclavitud, explotación sexual y actividades ilícitas, las cuales están vulnerando y violentando todos sus derechos. Esto lleva consigo una terrible desigualdad social acrecida por la discriminación. Esto se debe principalmente a la pobreza en la que viven los niños, niñas y adolescentes. La pobreza. Los niños, niñas y adolescentes más vulnerables pertenecen a un pequeño grupo de campesinos e indígenas y también a las castas más bajas del país. Este grupo suele abandonar con mayor frecuencia la escuela para dedicarse al trabajo prematuro. Otro grupo vulnerable son los niños migrantes que realizan trabajos ocultos de manera ilícita. Aquellos niños generalmente se ven en la obligación de trabajar, son un indicador inevitable de la relación pobreza y trabajo infantil. Existen algunos factores culturales. Las tradiciones culturales que vive nuestro país evidencia de que hay familias tradicionales que inculcan a los niños que es más importante trabajar desde pequeños y generar ingresos que llevar una educación adecuada para el desenvolvimiento personal y profesional en una vida futura. Se le pretende enseñar a través del trabajo infantil que adquieran el sentido de la responsabilidad y el sacrificio que se les inculca a aquellos niños que empiezan a trabajar a temprana edad en nuestro país. El analfabetismo y las creencias culturales disminuyen el interés a brindar a los niños una educación plena para la niñez y la adolescencia. Según lo prescrito en la Constitución de la República del Ecuador, la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber inexcusable del Estado. Los factores culturales persisten actualmente en Ecuador como una de las causas que provocan el trabajo infantil. Otro de los factores es que los padres desconocen las leyes y las sanciones estipuladas. Los derechos vulnerados en los niños son la educación, salud, la sociabilización, recreación, entre otros derechos
que son consagrados en la Constitución y declarados como una de las garantías de Estado, que se está obligado a cumplir mediante políticas culturales y educativas. Gracias. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Leonardo Tumbaco. Diferencias de género. La desigualdad del género es muy palpable en el país. Se ha discriminado a la mujer con respecto al hombre y esto ha llegado a los niños y las niñas a nivel mundial. En los núcleos familiares se ha preferido siempre a los niños por encima de las niñas, provocando que ellas sean menos valoradas dentro de la sociedad. Desde temprana edad, cuando se habla de diferencias de género o desigualdad, se hace referencia a los diversos motivos como género, raza, etnia, religión, cultura, grupo social o situación económica a que pertenecen los menores. La discriminación e injusticia social hacen difícil la inclusión en la educación, la sociedad y la preservación de todos los derechos. Por falta de equidad ocasiona problemas a la llegada de su etapa de adulto y su inserción en el mundo laboral. Las niñas son discriminadas y destinadas principalmente a tareas domésticas. Son excluidas del beneficio de la educación u otras formaciones, con la esperanza de que las niñas cuando crezcan solo puedan depender de su esposo. Son aisladas de oportunidades profesionales y por ende laborales, por las diferentes culturas y formaciones que tiene nuestra sociedad. El trabajo infantil genera estado de explotación, utiliza una cantidad considerable de niños y niñas y adolescentes para realizar labores en diferentes índoles. Las consecuencias suelen ser lamentables, además de presentar una infancia con gran perjuicio de salud física y mental, que ocasionan un padecer enfermedades o sufrir accidentes que pueden ser devastadores. Daños sociales. Los niños, niñas y adolescentes, la etapa que ha sido interrumpida, cuenta con grandes problemas de adaptación social y desarrollan diversos traumas en el tiempo. Estos problemas disminuyen su autoestima en niveles inimaginables. Los niños inadaptados socialmente, que ya no tienen apoyo ni atención especializada de los organismos competentes y la familia, terminan cayendo en fuertes adicciones al alcohol, tabaco y las drogas. Niño que desarrolla estas adicciones está destinado a sufrir gravemente de desigualdad y marginalidad. El 20 de noviembre de 1989 fue aprobada la Declaración de los Derechos del Niño en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. La normativa de los derechos humanos del niño estipula internacionalmente como el principio de protección a las niñas y niños como sujetos vulnerables dentro de la sociedad. La Convención de los Derechos del Niño fue elaborada rigurosamente durante 10 años, supervisada y recibiendo aportaciones de representantes de distintas sociedades, tradiciones, culturas y religiones. Los derechos en la infancia fueron plenamente estipulados por esta convención como Tratado Internacional de los Derechos Humanos y de obligatorio cumplimiento de los estados de partes, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. La declaración establece que el derecho internacional de los niños, niñas y adolescentes a ser protegidos y resguardados de toda forma de manifestación, abuso o explotación. También se ha desarrollado el Plan Nacional del Buen Vivir, un instrumento del Estado ecuatoriano que busca erradicar el trabajo infantil, con el que se ha esperado disminuir el trabajo de entre niños de 5 a 14 y reducirlos en porcentaje del 4.9% actual al 2.7%. Para lograr el objetivo se ha convocado a los sectores gubernamentales, a los privados, académicos, religiosos, entre otros, para que trabajen de manera coordinada, con esfuerzos integrados para eliminar el trabajo infantil en el Ecuador. La sección 5ª de la Constitución de la República del Ecuador, denominada Niñas, Niños y Adolescentes, señala que los niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, de maduración y despliegue de su intelecto, de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones.
en un buen tono familiar, escolar, social y comunitario, de afectividad y seguridad. En la Asamblea Constituyente del 2008, el trabajo infantil interrumpe abruptamente en la educación de los menores. En cada uno de los artículos de la sección quinta de la Constitución menciona el derecho a la escolaridad como la fuente principal del conocimiento y un eje estratégico para lograr el desarrollo social y nacional del país. En el artículo 46 también de la propia Constitución se dispone que el Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a los niños, niñas y adolescentes la atención a los menores de 6 años, que garantice su nutrición, la salud, educación y protección integral de sus derechos. La protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se prohíbe el trabajo de menores de 15 años y se implementan políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El trabajo de los adolescentes será excepcional y no podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse nocivas o peligrosas para la salud o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo integral. Los derechos y las garantías de la niñez y adolescencia están respaldados en el COI como derechos de orden público, independientes, indivisibles e irrenunciables. Para las personas menores de 18 años, el COI declara que su tratamiento estará sometido al Código Orgánico de la Niñez y de la Adolescencia. Gracias. Buenos días, compañeros. Buenos días, abogada. Soy Vite Alexis y en conclusión tenemos que el trabajo infantil es un problema que no solo existe en nuestro país, sino que también se da a nivel internacional, en países donde el estado de desarrollo no depende de factores sociales o culturales. Por lo tanto, el trabajo infantil también es visto como un delito, como una violación de los derechos de los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Aunque una parte importante de la población puede encontrar que respeten los derechos de los niños, aunque todavía hay gente que no conozca las leyes que protegen a este grupo vulnerable. Los niños, niñas y adolescentes deben ser protegidos en su máximo esplendor. La gran parte de la sociedad de nuestro país necesita conocer más de las leyes que protegen a las niñas, niños y adolescentes por medio de talleres o capacitaciones para que aquellos niños crezcan con base de conocimiento académico y no se desvíen del camino de la educación y los valores que nos hace ser humanos. Gracias.